Imagina por un momento que pudieras caminar sin el susurro del miedo en tu oído, sin el peso de la mirada ajena sobre tus hombros. Y si en lugar de preguntarte qué pasa si fallo, te atrevieras a preguntar qué pasará si confío en Dios de verdad. Hay un poder transformador en dejar de vivir defendiendo lo que temes perder y empezar a vivir abrazando lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy te invito a quedarte conmigo, porque vamos a explorar 13 principios que no vienen de filosofías humanas ni de motivaciones pasajeras, sino de la sabiduría eterna de Dios revelada en su palabra. Estos 13 principios pueden transformar no solo tu manera de pensar, sino tu manera de vivir. No son reglas para vivir perfectamente, sino pasos para caminar con obediencia, valentía y paz. Así que, si es tu primera vez aquí, te animo con todo mi corazón a suscribirte, darle me gusta a este mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. Porque lo que hoy será palabra viva para ti, mañana puede ser luz para otro. Quédate hasta el final, porque el punto número 13 podría ser justamente el que Dios usará para hablarte al alma. ¿Estás listo? Entonces abre tu corazón, porque lo que viene no es palabra mía, sino dirección del cielo. Prepárate para una jornada que cambiará tu vida para siempre. Imagina por un instante que ya no caminas con la voz del miedo susurrándote al oído, ni con el peso de la mirada ajena sobre tus hombros. Y si en lugar de preguntarte qué pasa si fallo, te atrevieras a preguntar qué pasará si confío en Dios de verdad. Hay algo poderoso en dejar de vivir defendiendo lo que temes perder y empezar a vivir abrazando lo que el Señor ya ha puesto en tu corazón. La palabra en 2 de Timoteo 1:7 lo deja claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy quiero invitarte a quedarte conmigo, porque vamos a hablar de algo que puede transformar no solo tu manera de pensar, sino tu manera de vivir. Vamos a recorrer, uno por uno, principios, 13 verdades que no vienen de filosofías humanas ni de motivación pasajera, sino de la sabiduría de Dios revelada en su palabra. 13 decisiones del corazón que te pueden ayudar a caminar con más fe, más claridad y más propósito. No son reglas para vivir perfecto, sino pasos para vivir con obediencia, valentía y paz. Así que, si es tu primera vez aquí, te animo con todo mi corazón a suscribirte, a darle me gusta a este mensaje y a compartirlo con alguien que lo necesita. Porque quizás lo que hoy va a ser palabra viva para ti, mañana será luz para otro. Quédate hasta el final, porque el punto número 13 podría ser justamente el que Dios quiere usar para hablarte al alma. ¿Estás listo? Entonces abre tu corazón, porque lo que viene no es palabra mía, sino dirección del cielo. Número 1. No hay nada que perder. Vivir como si no tuvieras nada que perder no es locura, es fe. Es abrazar la libertad que viene cuando dejamos nuestros temores a los pies de la cruz. Es mirar cada desafío no como una amenaza, sino como una oportunidad enviada por el cielo para fortalecerte. Porque la verdadera pérdida no es lo que el mundo te puede quitar, sino lo que te impide avanzar en obediencia. El enemigo quiere paralizarte con la duda, pero Dios te llama a caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro, con los ojos puestos en Jesús. Cuando dejas de aferrarte a lo que este mundo considera valioso, estatus, aprobación, comodidad, te das cuenta de que todo eso es efímero, y que lo eterno está en vivir conforme al llamado de Dios. Esa perspectiva cambia todo. Lo que antes parecía imposible, ahora se ve como parte del plan divino. Al soltar tus propios límites, descubres que las puertas que parecían cerradas eran en realidad pruebas de fe. Y cuando otros ven esa tu confianza en el Señor, ellos también se animan. Tu vida se convierte en testimonio vivo,
como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y das un paso, aunque sea pequeño, estás diciendo con tu vida, Señor, yo creo. Vivir así no elimina las dificultades, pero cambia la manera en que las enfrentas. Ya no huyes, ya no dudas, ya no te escondes. Te levantas porque sabes que no caminas solo. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada acto de fe es un acto de libertad. No importa si el resultado no es perfecto, lo que importa es que has respondido al llamado, has sido fiel. Y eso es lo que cuenta. Dios no está buscando perfección humana, sino corazones dispuestos. Cuando dejas de lado el miedo al fracaso, te liberas para vivir plenamente. Aprendes a ver las pruebas como parte del proceso, no como castigos, sino como herramientas de formación. Porque, incluso en el valle más oscuro, el buen pastor va contigo. Entonces, ya no buscas controlarlo todo. No necesitas garantías humanas cuando tienes promesas divinas. Dejas de obsesionarte con los resultados y te enfocas en caminar de la mano del Señor. Ese es el secreto, no temer, no mirar atrás y seguir avanzando. Porque como está escrito en Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridos hermanos y hermanas, cuando dejamos de vivir bajo el peso de lo que otros esperan de nosotros, comenzamos a descubrir quiénes somos verdaderamente a los ojos de Dios. No actuamos más para agradar al mundo, sino para honrar al Señor. Y nuestras decisiones reflejan lo que Él ha sembrado en nuestro corazón, como dice la palabra en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vivir de esta manera nos conduce a una vida con propósito, no movida por el temor al fracaso, sino sostenida por la certeza de que Dios dirige nuestros pasos. Cuando comprendemos que no todo está bajo nuestro control, en lugar de resistir, confiamos. Entendemos que el Padre Celestial tiene un plan y su fidelidad es nuestra paz. Así podemos caminar sin ansiedad, sabiendo que cada paso, cada momento, forma parte del propósito eterno. El final del viaje no nos angustia porque estamos más enfocados en cómo vivimos cada día para gloria de Cristo. Incluso el fracaso ya no es motivo de desesperación. Si hemos entregado todo al Señor, cada tropiezo es una enseñanza, no una condena. Esto fortalece nuestro espíritu y nos prepara para enfrentar las pruebas con esperanza y determinación. Al vivir sin miedo a perderlo todo, nos abrimos a experimentar la vida en su plenitud, sabiendo que el gozo no viene de lo que poseemos, sino de lo que somos en Cristo. Número 2. No vivas corriendo ni te dejes presionar por el reloj del mundo. Cuando desarrollas una conciencia del tiempo bajo la mirada del Eterno, la prisa pierde su dominio. Cada momento se vuelve una oportunidad para escuchar la voz suave del Espíritu Santo y responder con obediencia. Filipenses 4:6 nos aconseja, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En lugar de pasar de una tarea a otra, empezamos a caminar con gracia, atentos a cada paso, a cada bendición. Al ordenar nuestra vida, al dejar relaciones que no edifican y liberar espacio para lo esencial, descubrimos una libertad que va más allá de las etiquetas. Ya no vivimos atados a lo que el mundo dice que debemos ser, sino que abrazamos nuestra identidad como hijos de Dios. Este despertar nos lleva a una nueva creatividad, no porque seamos artistas, sino porque el Creador vive en nosotros. Las tareas cotidianas se convierten en momentos sagrados. La ansiedad cede su lugar a la calma, y en esa calma florecen ideas, soluciones y caminos que antes no veíamos.
Incluso los desafíos más comunes se vuelven oportunidades para actuar con sabiduría y compasión. Comenzamos a ver belleza en lo simple, inspiración en lo ordinario, y todo cobra un nuevo sentido cuando lo miramos con los ojos de la fe. A medida que cultivamos esta presencia constante ante Dios, también nos volvemos más sensibles a su creación. El silencio de un bosque, la inmensidad de una montaña o el susurro de las olas nos hablan del Creador. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este silencio no es vacío, sino lleno de la presencia divina. Y es en ese silencio donde muchas veces el cuerpo también halla sanidad. El descanso profundo que encontramos en Dios renueva nuestras fuerzas, como dice Isaías 40 horas y 31 minutos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Cuando nos alineamos con el ritmo del Señor, no solo nuestra alma se aquieta, sino que nuestro cuerpo también responde con vitalidad. Ideas, soluciones y caminos que antes no veíamos. Incluso los desafíos más comunes se vuelven oportunidades para actuar con sabiduría y compasión. Comenzamos a ver belleza en lo simple, inspiración en lo ordinario, y todo cobra un nuevo sentido cuando lo miramos con los ojos de la fe. A medida que cultivamos esta presencia constante ante Dios, también nos volvemos más sensibles a su creación. El silencio de un bosque, la inmensidad de una montaña o el susurro de las olas nos hablan del Creador. Como dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este silencio no es vacío, sino lleno de la presencia divina. Y es en ese silencio donde muchas veces el cuerpo también halla sanidad. El descanso profundo que encontramos en Dios renueva nuestras fuerzas. Como dice Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Cuando nos alineamos con el ritmo del Señor, no solo nuestra alma se aquieta, sino que nuestro cuerpo también responde con vitalidad y paz. Así, queridos amigos, vivir de esta manera no es una utopía, es una realidad accesible para quien camina con Dios, sin temor, sin prisa, pero con una fe viva que transforma todo lo que toca. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio del ruido de la vida, hay algo dentro de ti que anhela el silencio? No es casualidad, hermano o hermana, es el susurro del Espíritu Santo tocando la puerta de tu alma. En esos momentos de quietud, no estás solo. La presencia del Señor se hace real. Y es entonces cuando entiendes que no estás a la deriva, sino en sintonía con aquel que te formó con propósito eterno. Frente a las pruebas, ya no huyes ni temes, porque ves cada desafío como una oportunidad enviada por Dios para moldear tu carácter y fortalecer tu fe. Como Job, puedes decir, cuando me haya probado, saldré como el oro. Job 23:10. Y a medida que vuelves una y otra vez al trono de la gracia, tu espíritu se afianza. No por lo que ves afuera, sino por la certeza de que el Señor habita en ti. Ese silencio ya no es solo un momento de calma. Se convierte en el altar de tu comunión con el Padre. Allí, lejos de la confusión del mundo, descubres que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón. No buscas más en lo exterior lo que el Creador ha depositado en tu interior: amor, propósito, consuelo y una paz que no depende de circunstancias. Como enseñó el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 11 y 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ese contentamiento no es resignación, es libertad. Es saber que Cristo basta.
No se trata de negar los placeres sencillos de la vida, sino de saber que tu gozo no depende de ellos, porque tu verdadera fuente de felicidad no es el mundo, sino aquel que lo venció. Y esa paz que brota del silencio tiene poder incluso sobre tu cuerpo, porque cuando el alma descansa en Dios, el cuerpo también comienza a sanar. La ansiedad se disipa, el corazón se fortalece y la energía vuelve. Como dice el Salmo 103, versículos 2 y 3. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien sana todas tus dolencias. En ese camino de renovación llega un punto en que no puedes callar lo que Dios ha hecho contigo. No es obligación, es gratitud. Es el fuego de Jeremías ardiendo en tus huesos. El deseo de contar a otros que el Dios que restauró tu vida también puede restaurar la suya. Tal vez no seas un predicador de púlpito, pero sí un testigo viviente. En cada gesto, en cada conversación, en cada acto de bondad, estarás sembrando esperanza. Serás como una lámpara encendida en medio de tanta oscuridad, y cada día sí, cada nuevo amanecer será una oportunidad para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida misma se vuelve una escuela y cada experiencia una lección dirigida por el Maestro. Él te enseña a ver más allá de lo visible, a descubrir su belleza incluso en lo roto. Y cuando tu corazón se abre así, comienzas a ver cómo ve Dios. Ya no juzgas por las apariencias, sino que reconoces el valor eterno de cada alma. Tu entendimiento se ensancha y comienzas a vivir con propósito. Ya no eres un espectador del mundo, sino un colaborador en la obra de Dios. Como dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Descubres que tu vida es una pincelada en el gran lienzo de su plan eterno, y eso te llena de gozo. En ese fluir del Espíritu, te vuelves instrumento de su gracia. Cada paso, cada palabra, cada silencio es una expresión de su amor en ti. Ya no te sientes separado del Creador, sino parte de su obra. Y así vives, no solo en conexión con otros, sino en una comunión constante con el cielo. Y en esa comunión, en esa entrega diaria, tu vida se convierte en un canto de adoración, una alabanza viva que refleja el misterio y la gloria de nuestro Dios. Número 3, confía en el proceso y en ti mismo. Pero más aún, confía en el Señor con todo tu corazón, en esa quietud, en ese silencio donde la voz del mundo se apaga, escucharás la voz de aquel que nunca deja de hablar. Cierra los ojos un momento, querido hermano, y escucha en lo más profundo de tu ser la voz suave del Espíritu. No es solo un ejercicio de relajación, es una invitación a entrar en la presencia viva de Dios. Porque como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud sagrada no hay temor, no hay duda, solo paz que sobrepasa todo entendimiento. Es allí donde el Señor renueva tus fuerzas, donde cada célula de tu cuerpo cobra vida bajo el soplo divino y donde la esperanza florece como la luz de la mañana tras una larga noche. No estás solo, nunca lo estuviste. Las oportunidades que ves ante ti no son producto del azar, son puertas que el Señor abre porque te ama y tiene un propósito para ti. Este espacio interior que muchos buscan con meditación, tú lo encuentras en tu relación íntima con Jesús. Allí no solo hay inspiración, sino redención. Allí las heridas de tu pasado pueden ser sanadas porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53, versículo 5.
No es el silencio lo que transforma, es la voz del buen pastor que llama a sus ovejas por nombre. Desde esa comunión con Él se levantan hombres y mujeres de fe, se levantan sueños que glorifican a Dios y vidas que dan testimonio de su gracia. Aquí no se construyen imperios de este mundo, sino un reino eterno, donde cada día vivido con gratitud y gozo es una ofrenda. Porque, como nos recuerda 1 Timoteo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La riqueza verdadera no se mide en posesiones, sino en la capacidad de agradecer a Dios por lo que ya tienes. Y cuando te miras con los ojos del Padre, comienzas a comprender que fuiste creado a su imagen, con valor, con propósito, con amor eterno. Es allí donde aprendes a amar incluso las partes de ti que antes rechazabas, porque entiendes que en Cristo todo puede ser hecho nuevo. Cuando cultivas esta comunión diaria con Dios, no estás huyendo del mundo, sino viéndolo con nuevos ojos. Las preocupaciones de ayer pierden fuerza ante la paz que Él te da. Y esa paz no es ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control. Es como el mar que después de la tormenta vuelve a la calma bajo el soplo del Creador. En ese silencio, el Espíritu te guía y tu intuición ya no es producto de la mente humana, sino del discernimiento que viene de arriba. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Empiezas a comprender que tus batallas, tus luchas, forman parte del diseño divino, no para destruirte, sino para formarte. Cada cicatriz tiene sentido bajo la luz de su gracia, y mientras más te sumerges en su presencia, más ligera se vuelve la carga, porque Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. No necesitas aferrarte al dolor del ayer, porque el Señor lo ha llevado todo en la cruz. Él transforma la tristeza en danza y la ceniza en corona de gozo. Y aunque algunos hablan de estados alterados de conciencia o experiencias místicas, nosotros sabemos que lo que realmente transforma es el nuevo nacimiento en Cristo. No se trata de elevarse por la mente, sino de ser renovados por el Espíritu. Lo que antes parecía caos, ahora es parte de un plan perfecto. Las respuestas llegan cuando oras, no cuando callas. Los caminos se revelan cuando clamas: muéstrame, Señor, tus caminos. Salmo 25, versículo 4. Y al dejar espacio en tu corazón, Dios lo llena con lo que realmente necesitas. No es la mente la que guía, sino el Espíritu. No es el yo el que gobierna, sino Cristo en ti. Ese discernimiento interior no nace de tu esfuerzo, sino de caminar con Dios día a día. Ya no luchas contra las corrientes de la vida, sino que caminas sobre las aguas con los ojos puestos en Jesús, como Pedro en aquel mar agitado. Mateo 14, versículos 28 al 31. Ya no temes las tormentas, porque sabes quién va contigo en la barca. Así vas aprendiendo a vivir con una confianza que no depende de circunstancias externas, porque tu ancla está firme en la palabra, en las promesas que no fallan. Y entonces todo tu ser se alinea con el propósito de Dios. Tu alma encuentra reposo, tu mente claridad y tu corazón gozo. Esta sabiduría que recibes no es solo para ti. También puedes ver el dolor del mundo con los ojos de la compasión de Cristo. Y quizá, como muchos siervos de Dios antes que tú, sentirás el llamado de ser luz, de llevar esperanza, de levantar al caído, porque al sanar por dentro, también sanas lo que tocas. Las relaciones rotas se restauran, el rencor se disuelve,
y en su lugar nace el perdón. Ya no vives para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2, versículo 9. En ese caminar diario con Dios, descubrirás que tu vida tiene un peso eterno, una misión que trasciende lo temporal. Y lo harás no por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu que vive en ti. Cuando el Espíritu de Dios toma el control de tu vida, también transforma la manera en que hablas. Ya no hablas desde el orgullo ni desde la necesidad de defenderte, sino con la verdad que nace del amor. Como enseña la palabra en Proverbios 16, versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. No necesitas preocuparte por cómo serán recibidas tus palabras, porque hablas guiado por el Señor, no por el temor del hombre. Y cuando practicas el silencio, no es una técnica, sino una disciplina espiritual. En ese silencio, tu alma comienza a reconocer la voz del buen pastor. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Allí, en el recogimiento, el Señor te revela lo que ojos no ven ni oídos oyen. Él te muestra con claridad qué camino tomar, qué relaciones fortalecen tu fe y qué lugares nutren tu espíritu. No se trata de energías, sino del discernimiento que da el Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando el Espíritu guía tus pasos, no te mueve la intuición humana, sino la dirección divina. Te lleva hacia lo que edifica tu alma y glorifica a Dios. Cuanto más tiempo pasas en la presencia del Señor, más comprendes que el silencio interior no es vacío, es plenitud. Es en ese lugar secreto donde Dios fortalece tu corazón, renueva tu mente y enciende tu creatividad para servirle mejor. Desde esa paz que sobrepasa todo entendimiento, puedes enfrentar las pruebas, tomar decisiones difíciles y vivir una vida con propósito eterno. No eres tú quien cambia las cosas, es Cristo en ti. Porque cuando vives en comunión con Él, tu presencia se convierte en bendición para otros. El silencio contigo mismo se convierte en diálogo con Dios. Y allí descubres que todo lo que necesitas para vivir una vida plena ya te ha sido dado en Jesucristo. Como dice 2 Pedro 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Número 4. El miedo al fracaso es una de las herramientas más efectivas que el enemigo usa para paralizar a los hijos de Dios. Nos susurra que si fallamos no somos dignos, que no valemos nada, que mejor no intentemos, pero la verdad, según las Escrituras, es muy distinta. En Proverbios 24, versículo 16, leemos, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No es el que nunca cae el que agrada al Señor, sino el que se levanta con fe una y otra vez. El fracaso no define tu identidad. Lo que la define es quién eres en Cristo. Somos llamados a actuar con confianza, no por nuestra fuerza, sino por la promesa de que Él va delante de nosotros. El problema muchas veces no está en el fracaso mismo, sino en cómo lo interpretamos. Satanás quiere que creas que fallar es sinónimo de ser rechazado por Dios. Pero nuestro Señor es un Padre que enseña, corrige y guía con amor. Mira la vida de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Si el fracaso definiera a un hombre, Pedro nunca habría predicado en Pentecostés, ni habría sido usado para levantar a la iglesia primitiva. Pero Dios usa a los quebrantados y en ese quebranto moldea a sus siervos.
Como dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Muchas veces evitamos actuar por temor a equivocarnos, preferimos la seguridad de no movernos, pero esa pasividad nos roba las bendiciones que el Señor ha preparado. En la parábola de los talentos, Mateo 25, el siervo que escondió el talento por miedo fue reprendido, mientras que los que actuaron y arriesgaron, aunque pudieron fallar, fueron honrados por su fidelidad. La fe verdadera no teme el error, porque sabe que la gracia de Dios cubre nuestras caídas. El éxito no es un camino recto, es una jornada llena de pruebas, de puertas cerradas y lecciones. Abraham esperó años por el cumplimiento de la promesa. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de llegar al palacio. No fue su perfección lo que los llevó allí, sino su perseverancia y su confianza en el Señor. Como dice Romanos 5, versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cada vez que fracasas, no estás retrocediendo, estás aprendiendo. La caída no es el final, es parte del proceso. El Señor no te mide por el resultado inmediato, sino por la fe con la que caminas. Y Él promete en Isaías 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron fracasos. Moisés huyó de Egipto después de matar a un hombre. David cayó en pecado y vergüenza, pero ninguno de ellos fue descartado. Fueron restaurados, usados, redimidos, porque Dios no busca lo perfecto, busca lo dispuesto. Si dejas que el miedo al qué dirán controle tu vida, estarás sirviendo al juicio de los hombres, no a la voz del Señor. Como dijo Pablo en Gálatas 1, versículo 10, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso, cuando falles, y todos fallamos, no te escondas, no huyas, no renuncies, corre al Padre, levántate con su fuerza y sigue caminando. Porque el fracaso no es un enemigo, es un maestro, no es una condena, es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios obrando en tu vida. Como dice el Salmo 37, versículo 23 al 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El temor al fracaso se vence cuando pones tu mirada en Cristo, no en tus méritos. Cuando recuerdas que tu valor no está en tu desempeño, sino en tu identidad como hijo de Dios. Y cuando entiendes que incluso tus tropiezos pueden ser usados por Él para cumplir su propósito en ti. Entonces, querido hermano, querida hermana, no temas, avanza con fe, porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Cuando dejamos de vivir para complacer a los hombres y comenzamos a caminar conforme al propósito de Dios, encontramos una libertad que transforma nuestro corazón. Ya no seguimos el ruido de las opiniones ajenas, sino la voz suave pero firme del Señor que nos llama por nuestro nombre. Como dice Gálatas 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor no nos ha llamado a vivir en la sombra de las expectativas humanas, sino a brillar con la luz de su verdad, aunque a veces eso signifique caminar contra la corriente.
No necesitamos las palabras de un filósofo para entender que la vida es breve. La palabra ya nos lo ha dicho en Santiago 4, versículo 14. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, cada día cuenta, cada paso tiene valor. Cuando vivimos para agradar a Dios, dejamos de temer al juicio humano. Nos atrevemos a obedecer aunque otros no lo comprendan, porque sabemos que aquel que nos llamó es fiel. Así como Abraham salió sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa, nosotros también podemos avanzar, aunque no todos aplaudan el camino que tomamos. En este andar tropezamos, sí, pero como enseña Proverbios 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No caminamos para demostrar algo a los demás, sino porque Dios ha puesto un llamado en nuestro corazón. Aquellos que verdaderamente nos aman y conocen el valor de una fe genuina, celebran no nuestra perfección, sino nuestra obediencia. Los que critican desde lejos no entienden las lágrimas derramadas en la intimidad, ni las batallas libradas en secreto. Pero el Padre, que ve en lo secreto, recompensa en público. Dios nos rodea de hermanos y hermanas que edifican, que oran por nosotros, que nos animan a seguir cuando queremos rendirnos. Esa es la iglesia. Un cuerpo que camina unido, no para competir, sino para levantar al caído y sostener al débil. En medio del temor al fracaso, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando dejamos de temer el fracaso, comenzamos a ver cada obstáculo como una oportunidad para depender más de Dios. Ya no vivimos paralizados por el ¿y si fallo?, sino animados por el ¿y si Dios obra a través de esto? No hay victoria sin lucha, ni fe sin prueba. Cada tropiezo se convierte en testimonio, cada herida en cicatriz que habla de su fidelidad. Como Pedro, que se hundió en las aguas, pero fue rescatado por Jesús, aprendemos que el fracaso no nos define, sino que revela quién es nuestro Salvador. Y en ese caminar humilde, celebramos no solo las grandes conquistas, sino cada pequeño paso de obediencia, porque entendemos que el reino de Dios avanza no por la fuerza del hombre, sino por la dirección del Espíritu. Cada día que nos levantamos con fe, cada oración en medio del cansancio, cada decisión tomada con integridad, es una victoria a los ojos del cielo. Romanos 5, versículo 3 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así, la vida cristiana no es una carrera de perfección, sino de perseverancia. Y al final, cuando miremos atrás, veremos que todo valió la pena, no por lo que logramos, sino por en quién nos convertimos al confiar en aquel que nunca falla. Porque cuando caminamos con Cristo, incluso el fracaso se convierte en parte del plan glorioso que Él escribió para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Número 5. La práctica del silencio no es simplemente la ausencia de palabras ni de sonido, sino una expresión profunda de comunión con Dios. En un mundo saturado de voces y opiniones, el creyente encuentra en el silencio un refugio sagrado donde el alma puede escuchar a su Creador, como lo expresó el salmista en el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud no hay vacío, hay presencia. Allí no se apaga la vida, se aclara el propósito. El silencio, bajo la mirada del Señor, no es un escape, sino una puerta que nos conduce a una vida más abundante, más llena de gracia y verdad. No son los gritos
del mundo los que nos transforman, sino la voz suave del Espíritu Santo que habla al corazón obediente. Imagina que ese silencio no es un abismo, sino un altar, un lugar donde las barreras que antes parecían insalvables se derrumban, donde lo que parecía imposible comienza a tener sentido. No se trata de vibraciones ni de energías, sino del poder del Espíritu que renueva la mente y fortalece el espíritu. Cuando callamos el ruido del mundo y también el murmullo de nuestros propios pensamientos, comenzamos a escuchar una voz que no juzga, que no hiere, sino que consuela y guía. Es la voz del buen pastor, quien dice en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa voz ha estado contigo desde el principio, pero ha sido opacada por las distracciones y las cargas de esta vida. En el silencio vuelves a encontrarla. No se trata de una práctica vacía ni de una técnica moderna, sino de una disciplina espiritual que ha sostenido a los siervos de Dios a lo largo de los siglos. El profeta Elías la conoció en el monte Horeb, cuando no halló al Señor en el viento ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Sí, Primero Reyes 19, versículo 12. Es allí, en ese susurro divino, donde nuestras almas son restauradas y nuestro camino es iluminado. Muchos hoy viven apresurados, bombardeados por pantallas, preocupaciones y temores. El ruido constante, tanto exterior como interior, los aleja de lo eterno. Pero cuando se detienen y permiten que el silencio de Dios penetre sus corazones, algo cambia. Comienzan a ver con claridad, a tomar decisiones con sabiduría, a vivir con propósito. Porque el silencio no desconecta, al contrario, nos reconecta con aquel que es la fuente de toda vida. Cuando permites que la palabra de Dios sea la que dirija tus pensamientos, todo cambia. Es como sintonizar una emisora celestial en medio del ruido de este mundo. Cuando tus pensamientos están atrapados en la negatividad o en la ansiedad, es como si tu corazón estuviera afinado en una frecuencia de temor y confusión. Pero cuando entras en la presencia del Señor y haces silencio en tu alma, te conectas con algo mucho más profundo, la voz suave de Dios guiando tu vida. Como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor no nos habla en el ruido del mundo, sino en el susurro del Espíritu. Al hacer silencio, encuentras un refugio donde Él te habla con claridad. Comienzas a ver con otros ojos. Lo que antes eran obstáculos insuperables, ahora se vuelven oportunidades. Las decisiones difíciles se tornan claras, no por tu fuerza, sino porque el Espíritu te da sabiduría. Esa paz que nace del silencio con Dios no es frágil ni pasajera. Es como una roca firme, como dice Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa paz no depende de las circunstancias externas. Puedes estar en medio de la tormenta, pero tu alma permanece anclada. El silencio con Dios se convierte en un lugar santo al que puedes regresar una y otra vez. Y lo maravilloso es que ese cambio interno comienza a reflejarse también afuera. A medida que tu corazón se alinea con el Señor, tus caminos también se alinean con su voluntad. Las oportunidades aparecen, no por coincidencia, sino porque Dios va delante de ti, como lo hizo con Moisés, abriendo camino donde antes no lo había. Como dice Deuteronomio 31, versículo 8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Personas que comparten tu fe, tu propósito,
comienzan a cruzarse en tu vida. Ya no luchas contra la corriente, sino que caminas en obediencia y el río de la gracia de Dios te sostiene. Te das cuenta de que no necesitas controlar todo, solo confiar. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este caminar con Dios, lleno de silencio y obediencia, te permite vivir el presente con gratitud. No corres detrás del futuro ni te quedas atrapado en el pasado. Vives con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículo 2. En ese estado, el tiempo ya no te domina, porque sabes que cada momento es un regalo. Las preocupaciones pierden su peso y en su lugar surge una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Tomas decisiones no desde el miedo, sino desde la fe. No desde la duda, sino desde la certeza que Dios está contigo. Y esa certeza no es arrogancia, es confianza en su promesa. Así vives con propósito, guiado por el Espíritu, firme en tus valores, sabiendo que todo lo que haces está bajo la mirada de tu Padre Celestial. Y cuando vives así, tus relaciones cambian. Ya no necesitas impresionar a nadie. No vives para la aprobación de los hombres, sino para agradar a Dios. Y desde esa libertad nace la autenticidad. Tu amor es sincero, tu trato es compasivo, tus palabras edifican. Como dice Colosenses 3, versículo 12, vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Finalmente, llegas a aceptar la vida tal como es, no porque te resignas, sino porque confías. Sabes que cada prueba tiene un propósito, cada herida una enseñanza, cada paso una dirección. Y en esa aceptación madura, encuentras una paz que no depende de los vientos de este mundo, sino de la roca eterna que es Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa, querido hermano, querida hermana, es la paz que transforma. Número 6. No necesitas forzar el cambio cuando el Señor ya ha comenzado una obra en ti. Imagina esto, querido hermano, en medio de tus días agitados, entre reuniones, responsabilidades, tareas del hogar y preocupaciones que parecen no tener fin, decides detenerte por un momento. No horas enteras, solo unos minutos, tal vez 5, tal vez 1. Tomas aire profundamente, cierras los ojos y le das espacio a tu alma para escuchar a Dios. En ese instante de quietud, no estás simplemente respirando, estás permitiendo que el Espíritu Santo ministre tu corazón. La palabra dice en Isaías 30, versículo 15, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Pero ¿cuántas veces rechazamos ese reposo porque creemos que debemos tener el control absoluto? Sin embargo, la verdad es que el verdadero avance espiritual no siempre se da a través del esfuerzo humano, sino al rendirnos a la voluntad perfecta del Padre. El Señor no necesita que lo ayudemos con nuestras estrategias. Él necesita corazones dispuestos. Y cuando dejamos de luchar contra lo que no entendemos y simplemente descansamos en su presencia, Él obra. Como lo hizo con Moisés junto al Mar Rojo, cuando el pueblo estaba lleno de temor, y Dios le dijo en Éxodo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay una sabiduría que no proviene del mundo ni de nosotros mismos, sino que viene de lo alto. Santiago 1,
versículo 5 nos recuerda: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero para oír la respuesta, debemos callar el ruido del mundo y del alma. El silencio es la puerta por la cual el Señor nos instruye. No es meditación vacía ni búsqueda de energías. Es intimidad con nuestro Creador. Y quizás digas: pero mi vida es un caos. No tengo tiempo para sentarme en silencio. Hermano, hermana, no necesitas un monasterio ni días enteros de retiro espiritual. Dios no demanda grandes sacrificios de tiempo, sino corazones que le den espacio. Jesús mismo, en medio de sus días llenos de multitudes y milagros, se apartaba a orar. Marcos 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si nuestro Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Basta con levantarte 5 minutos antes para buscarle, detenerte durante el día, aunque sea un momento, para respirar en su presencia. No necesitas grandes rituales. A veces solo necesitas cerrar los ojos, decir: Señor, aquí estoy, y permitir que Él hable. Con el tiempo, notarás que ese breve encuentro transforma tu manera de vivir. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu corazón aprende a confiar. Queridos hermanos y hermanas, a veces pensamos que para acercarnos al Señor necesitamos grandes gestos, largas oraciones o retiros espirituales prolongados. Pero el Espíritu de Dios también se mueve en lo pequeño, en lo humilde, en ese gesto sencillo de comenzar el día en silencio delante de su presencia. Al despertar, antes de que las preocupaciones del mundo nos abracen, busca un rincón tranquilo, inclina tu corazón y respira con calma, no para mirar hacia adentro como quien busca fuerza en sí mismo, sino para abrir el alma y decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3, versículo 10. No necesitas fórmulas complejas ni rituales adornados. Solo necesitas detenerte, callar y estar con Él. En ese espacio, no luches con tus pensamientos. Si tu mente se dispersa, no te desanimes. Simplemente vuelve tu mirada al Señor. Él es paciente. Él te espera, como dice el Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Con el paso del tiempo, este hábito que al principio puede parecer extraño, se convierte en un refugio, un santuario donde no necesitas palabras, donde el silencio mismo se vuelve oración. Y lo más hermoso es que no se trata de cantidad, sino de sinceridad. 5 minutos de silencio en la presencia del Altísimo, con el corazón rendido, pueden traer más paz que una hora de meditación sin dirección divina. Porque cuando estás con Dios, incluso el silencio habla. Incluso la respiración se vuelve alabanza. Incluso la espera tiene propósito. Y si haces de esto una práctica diaria, comenzarás a reconocer esa paz en medio del bullicio. Cuando lleguen los momentos de ansiedad, en lugar de reaccionar con temor o ira, recordarás que hay un lugar donde el alma se serena. Como dice Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En esa paz tus decisiones serán más sabias, tus palabras más suaves, tus actos más justos. Quizá con el tiempo sientas el anhelo de estar más con el Señor. Tal vez esos 5 minutos se conviertan en 10, luego en 15, pero no por obligación, sino porque el alma que ha probado la quietud del Espíritu quiere más. No te preocupes por el reloj. No pongas tu mirada en la duración, sino en la profundidad de tu comunión. El Señor no mide el tiempo,
Él mira el corazón. Y si tu corazón está rendido, aunque sea por un instante, eso basta para que su gracia te cubra. Hermanos, el silencio delante del Señor no es un ejercicio de introspección humana, sino una cita divina. Es allí donde Él nos fortalece, nos aclara, nos transforma. No lo veas como un deber, sino como un regalo, porque cada momento que pasamos con nuestro Salvador es una semilla de eternidad que florece en nosotros. Y así, poco a poco, esa práctica silenciosa se convierte en una fuente inagotable de claridad, de gozo y de vida abundante, como Él mismo prometió en Juan 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Número 7. Entra en la quietud de tu alma. Cuando decides apartar un tiempo para estar a solas con el Señor, sin distracciones, sin el ruido del mundo, entras en ese lugar secreto donde Él habla con claridad. No es un ejercicio místico, ni una práctica vacía. Es el momento santo donde tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo se alinean con la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En ese silencio nace la verdadera comunión. No buscas una sensación pasajera de bienestar, sino una conexión real con tu Creador. Allí, en esa coherencia espiritual, todo tu ser comienza a vibrar con la vida abundante que Cristo prometió. No es magia, es la gracia operando en lo profundo de tu corazón. Cuando caminas en obediencia, cuando haces de la oración y el silencio una costumbre sagrada, empiezas a ver cómo Dios obra a tu alrededor. No es casualidad cuando piensas en alguien y esa persona te llama. No es coincidencia cuando surge una oportunidad justo cuando más la necesitas. Es la providencia divina manifestándose en los detalles de tu vida, como lo vemos en la historia de Ruth y Boaz, donde cada paso estaba guiado por la mano invisible del Señor. Él es un Dios que obra en lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Y mientras más te adentras en esta vida de comunión, el Espíritu Santo comienza a romper las cadenas del pasado, mentiras que creíste sobre ti mismo, heridas no sanadas, actitudes que no reflejan a Cristo. Como dice 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejas de verte como víctima de las circunstancias y comienzas a vivir como hijo redimido, heredero del reino. Tus relaciones cambian porque ahora llevas la paz del Señor contigo, y donde hay paz, hay restauración. En tu trabajo, tus decisiones ya no nacen del temor, sino de la sabiduría que viene de lo alto. Como enseña Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Hablas con más claridad, escuchas con más compasión, y la gente nota que hay algo distinto en ti. No es carisma, es Cristo en ti. Y es esa presencia del Señor la que atrae personas, recursos y bendiciones a tu vida, no por tus méritos, sino por su fidelidad. Este estado de coherencia con Dios te transforma en un instrumento útil en sus manos. No es que el universo conspire a tu favor, sino que el Dios del universo está obrando por ti. Como dice Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que necesitas llega en el tiempo perfecto, porque caminas bajo su guía. No necesitas llamar a eso suerte, porque sabes que es su amor manifestado. Incluso tu salud se renueva cuando habitas en esa paz. El estrés
Cede cuando descansas en las promesas de Dios. Como dice el Salmo 23, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa paz calma tus pensamientos, fortalece tu cuerpo y devuelve a tu vida una energía que no viene del café ni del esfuerzo humano, sino del aliento del Espíritu Santo. Y en lo profesional, donde antes había fatiga, ahora hay dirección. Donde antes había ansiedad, ahora hay fruto. Tus ideas nacen desde la inspiración, no desde la presión. No actúas para impresionar, sino para obedecer. Y como enseña Proverbios 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es ahí donde ves prosperidad que no agota, abundancia que no corrompe, éxito que glorifica a Dios. Porque cuando tu vida está alineada con su propósito, todo lo demás es añadido. Cuando dejas de vivir bajo la sombra del temor y la escasez y comienzas a confiar en la provisión del Señor, descubres que todo cambia. El dinero deja de ser una carga o una fuente de ansiedad y pasa a ser un instrumento para bendecir, servir y cumplir con el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Como dice la palabra en Filipenses 4, versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya no estás atado a las creencias limitantes que el mundo ha sembrado en ti, porque la verdad del Evangelio te libera. El Señor no te ha llamado a vivir como esclavo de tus emociones ni de tus circunstancias, sino como hijo suyo, lleno de autoridad y esperanza. Conforme creces en esta nueva vida, los viejos temores pierden poder. Dejas de verte como víctima y comienzas a reconocer que en Cristo eres más que vencedor. Tus relaciones se enriquecen porque empiezas a amar con el amor de Dios, ese que es paciente, benigno y no busca lo suyo. Tu manera de trabajar cambia, porque ya no buscas aprobación humana, sino que trabajas como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, versículo 23. La gente nota algo distinto en ti, una paz que no depende de las circunstancias, con las circunstancias, una luz que no se apaga con las tormentas. Y es que el Espíritu Santo comienza a formar en ti un corazón sensible, capaz de escuchar, de consolar, de discernir. No es tu energía lo que atrae a los demás, sino la presencia del Dios vivo habitando en ti. Cuando hablas, tus palabras llevan consuelo. Cuando callas, tu silencio refleja sabiduría. Como dice Proverbios 17, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. No necesitas buscar validación constante, porque tu identidad está firme en Cristo. Y eso te da la libertad de caminar con seguridad, sin titubear. En esta jornada aprendes que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, un tiempo para actuar y un tiempo para esperar en el Señor. No necesitas predicar con insistencia. Tu vida misma se convierte en testimonio. Algunos se acercarán para preguntarte qué ha cambiado en ti, y entonces podrás señalarles al autor de tu paz. Tal vez Dios te llame a enseñar, a escribir, a crear, a compartir, y si lo hace, será desde un corazón lleno de gracia, no desde el ego, porque este viaje no es sobre alcanzar una cima, sino sobre seguir al Maestro día tras día, paso a paso. Habrá momentos en que te distraigas, que caigas en viejos hábitos o te dejes arrastrar por las preocupaciones. Pero no te condenes. Vuelve al Señor una y otra vez. Cada regreso fortalece tu alma.
Lo más transformador de todo es esta comunión profunda con Dios, contigo mismo y con el prójimo. En el silencio de la oración te das cuenta de que no estás solo, que formas parte del plan eterno del Creador. Esta certeza no significa que ya no habrá dificultades, pero sí cambia la manera en que las enfrentas. Ya no huyes del dolor, sino que lo ves como una oportunidad para crecer, para madurar, para confiar más. Y en este proceso no solo eres bendecido tú, sino que también bendices a quienes te rodean. Tu vida se convierte en un canal de paz, de restauración, de esperanza. Porque cuando Cristo reina en el corazón, todo a tu alrededor comienza a reflejar su luz. Como dice Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz, hermano, hermana, nunca debe esconderse.